Buenas noches a todas y a todos quienes construyen a diario los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esta noche el maestro Ortiz Monasterio estará con nosotros charlando sobre la política exterior. José Antonio, ¿pudieras hacer la presentación del maestro para quienes no conocen su trayectoria, por favor, pudieran tener algunos elementos? Bueno, yo creo que es muy importante señalarles, primero agradecer la presencia de Luis Ortiz Monasterio, que tiene un amplísimo currículum en el ámbito del servicio exterior mexicano. Sería muy largo enumerar todo su trabajo, pero yo quisiera señalar las cuestiones claves. Él ingresó al Servicio Exterior Mexicano en enero de 1964 y a partir de ahí ha tenido muchas tareas. Fue vicecónsul y agregado civil en la Embajada de México en La Habana, Cuba, encargado de negocios en la Embajada de México en Canadá, jefe de Cancillería en la Embajada de México en San José, Costa Rica, jefe de Cancillería en la Embajada de México en Santo Domingo y en la República Dominicana. Fue jefe de misión del Senado y ha servido como embajador de México ante el gobierno de Jamaica, cónsul en Miami, Florida, cónsul en Dallas, Texas, en los estados de Oklahoma, en Arkansas, embajador de México ante el gobierno de la República de Colombia, embajador ante el gobierno de la República Islámica de Irán, concurrente ante los gobiernos de las repúblicas islámicas de Afganistán y Pakistán, en la República Centroasiática de Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. En octubre de 2017 abrió oficialmente la nueva Embajada de México en Islamabad, Pakistán. Y fuera del servicio se desarrolló como subdirector de Documentación e Información Presidencial de la Presidencia de la República del 71 al 76, director general de Programas Especiales de la Secretaría de Educación Pública, director del Centro de Documentación de la Secretaría de Gobernación, coordinador en 2 ocasiones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, primer director general de Derechos Humanos del Gobierno de México en la Secretaría de Gobernación, cofundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde fungió como secretario técnico del Consejo del 90 al 92, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2009 al 2011, y podríamos seguir por bastante tiempo dando elementos de Luis Ortiz Monasterio, que también ha colaborado en el ITAM, en el Colegio de México y en diversas universidades de México y el mundo. En la UNAM, por supuesto, también ha sido profesor, miembro de la Academia de Derechos Humanos. En fin, creo que nos podríamos pasar bastante tiempo hablando del currículum de Luis Ortiz Monasterio. ¿Y por qué la importancia de esta plática en esta ocasión? Porque lo que queremos nosotros es valorar el tema de la OEA. Ustedes ven que hace poco tiempo hubo una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador señalando la posibilidad de que la OEA pasara a la historia y recuperar una estructura de representación de los pueblos latinoamericanos y del Caribe en una perspectiva más acorde con las necesidades de los pueblos de América y el Caribe. Y es precisamente por eso que nos surgió la idea de invitar a un personaje de la calidad profesional y del conocimiento de Luis Ortiz, a quien les agradecemos enormemente su presencia esta noche con nosotros. Y yo quisiera, Luis, si nos pudieras comentar algo al respecto, los antecedentes de la OEA, su papel desarrollado, su valoración que en este momento pudiéramos tener respecto al papel que ha jugado este organismo, que obviamente es muy importante por el papel que juega o que debiera de jugar. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la presencia, por la presencia de ustedes, el interés creciente de este público exigente. Me da muchísimo estar con ustedes y vamos a hacer una apretada síntesis del concepto que yo tengo de la OEA, fundamentalmente
en virtud de la importancia de la diplomacia multilateral. Ustedes saben, existen dos clases de diplomacia: la directa, unilateral, de gobierno a gobierno. Fundamentalmente es la que representan los embajadores de diferentes países, pero también existe la diplomacia multilateral. Yo le tengo puestas muchas esperanzas en virtud de que muy a menudo son foros técnicos que sirven para resolver problemas muy concretos. Existen otras formas de negociación, fundamentalmente la que le ha tocado a México a jugar muchas veces en el pasado, en la mediación en conflictos internacionales. Fundamentalmente el caso en que participé yo personalmente fue en el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Así es que las diplomacias están por todos lados, todo el mundo hace diplomacia a su manera, existen diplomacias de todo tipo, inclusive acabo de presentar un artículo en el que hablo de la diplomacia precolombina, la diplomacia de los pueblos indígenas del continente americano, que es muy rica. Ya hablaremos algún día sobre esto, pero mientras tanto, el tema de la OEA nace después de una larga historia previa. La larga historia previa es que cuando el gran momento del surgimiento de esta necesidad es precisamente cuando Estados Unidos, por medio de su presidente de la República de su país, emite la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, en pocas palabras, dice: señores europeos, no se metan en el territorio del continente americano, este territorio no es de ustedes, este territorio es América para los americanos. Ellos lo tomaron muy en serio, como que fuera de ellos, pero no es el caso, desde luego que no es el caso. El continente americano está formado por pueblos sajones, franco-ingleses y latinoamericanos. Y en los latinoamericanos estamos portugueses, de origen portugués como Brasil, y estamos nosotros. Así es que el esquema es mucho más amplio, mucho más rico, es espléndido desde el punto de vista regional. Tenemos un territorio espléndido que es el continente americano, que, como ustedes saben, apareció en sociedad precisamente con motivo de la llegada de Cristóbal Colón a Guanajaní, en las Bahamas, que es territorio inglés que se encuentra en el Caribe del Norte y que definitivamente ha jugado un papel muy importante, inclusive para Bolívar. Bolívar escribió su gran carta precisamente desde Kingston, Jamaica, la Carta de Jamaica. Celebramos precisamente el aniversario de Bolívar y con este motivo se lanzó este anuncio que se me hace muy interesante, en el cual nos habla del interés de México de retomar el liderazgo en el tema relacionado con la vinculación del Caribe anglófono, del Caribe francés, el Caribe español, con el continente americano. La verdad es que, hermanos nuestros, compañeros de desgracias y de éxitos, necesitamos hablar mucho del tema. Mientras tanto, vamos a ver qué pasó con la OEA. ¿Por qué nace la OEA? Y fundamentalmente, ¿a qué se debe? ¿Qué antecedentes tiene? Como ya dijimos, en 1823 aparece la doctrina Monroe y no mereció en ese momento todavía ninguna respuesta, ninguna contrapropuesta de América Latina, porque todavía no existía como tal. Todavía no existía América Latina. México estaba en proceso aún de formación del Estado Nacional, todavía estaba en la época del imperio de Iturbide, todavía faltaba tiempo para llegar a la instalación del genuino régimen republicano, que es lo que nos caracteriza a partir de 1824. Entonces, no hubo ninguna respuesta y era la impresión de que todo el mundo tomó nota del plan del presidente de Estados Unidos y como que no se tomó muy en serio. Pero la verdad es que eso nos daba una cosa muy importante. Estados Unidos tiene una gran ventaja sobre todos los demás en el sentido de que tiene un plan, una ruta, un plan de acción a 2 siglos. Ellos saben exactamente en qué parte de su etapa se encuentran y definitivamente me imagino que han de estar sufriendo enormemente los norteamericanos el hecho de que por un pequeño grupo político en Afganistán han sido realmente corridos de Afganistán. Es una gran potencia soberbia que invadió a Afganistán hace 20 años, ahora sucede que recibe el ultimátum por parte de sus adversarios, el Talibán,
para salirse inmediatamente de Afganistán, cosa que ha hecho Afganistán en muchas ocasiones. Durante 9 guerras de intervención ha salido victorioso y ha corrido a persas, a ingleses, a rusos, a los propios soviéticos, terminó corriendo en los 80s, precisamente la insurgencia de los mujahidines, que son combatientes islámicos bravos, bravos. Maestro, perdón, aquí quisiera hacer un paréntesis ante este comentario tuyo tan importante para plantear una pregunta que tiene que ver con un momento cercano al día de hoy, y es cuando los estadounidenses adoptan a lo que ahora sería el Talibán y les llaman Freedom Fighters. Para ellos en al determinado momento son combatientes de la libertad, son casi unos héroes, están liberando a un pueblo y hoy resultan sus enemigos. ¿Qué sucedió? ¿Nos puedes hablar un poquito de qué sucedió ahí, maestro? Se me hace apasionante. Qué bueno. Maestro, qué bueno. Luis, un poquito la pregunta de Flavio pospone el análisis de la OEA, pero sí, creo que es muy importante por el papel de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, con lo estás tú adelantando, son muy relevantes en todo lo que es la conducción de la OEA, son determinantes. Sí, definitivamente, le hicieron para ellos. Le hicieron para ellos. Y tenemos el otro esquema de esta experiencia de los Estados Unidos incidiendo en Afganistán. Entonces sí sería muy importante esta pregunta de Flavio. Perfecto, se me hace muy oportuna y se me hace además muy aleccionadora. En efecto, tenemos que reconocer una cosa. Cuando la revolución islámica de Irán toma el poder en el 79, se desata una serie de fuerzas tremendas. Fundamentalmente, la Unión Soviética entró en pánico, ni hablar, entró en pánico porque sabía perfectamente bien que su debilidad eran las repúblicas soviéticas en Asia Central, que eran muy cercanas a lo que estaba pasando en Irán. Entonces, quisieron tomar una medida preventiva y el premier Brezhnev decidió invadir Afganistán. Yo creo que fue un error garrafal estratégico, que le costó inclusive pues, ser una de las causales de su extinción. Es dramático, fue dramático lo que pasó. La desaparición de toda una gran potencia termonuclear, uno de los dos miembros del sistema bipolar en el mundo. Es que fue muy dramático el asunto. Entonces, lo que pasó, Estados Unidos vio la gran oportunidad con las tropas soviéticas metidas en Afganistán para darle un golpe mortal a la Unión Soviética. Y inició un programa que se llamaba Project Cyclone, que se le ocurrió al jefe de seguridad del presidente Carter, que consistía en otorgar a los musulmanes del mundo la posibilidad de ir a combatir a la Unión Soviética. Fue tremendo el asunto, porque entonces la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos dotó a algunos combatientes islámicos con todos los datos de todos los musulmanes del mundo, para que ellos les escribieran y los inscribieran, y que les inscribieran en su lista de combatientes en contra de la Unión Soviética. Les ofrecían boletos de avión, les ofrecían todo para que se fueran a Pakistán para ser adiestrados en las artes de la guerra, con objeto de ir creando un ejército de puros musulmanes que combatieran a la Unión Soviética. Era un tema de publicidad, es decir, el pueblo islámico del mundo, una religión que es la que crece más rápido en el mundo, se vengan a inspirar a Afganistán, a Pakistán, para ir a combatir a Afganistán y correr a la Unión Soviética. Fue un plan macabro en la cual se les daba a los mujahidines, se les daba la información de todos los musulmanes del mundo para que los convocaran. Nunca habían convocado a todos los musulmanes del mundo y conforme fueron llegando a Pakistán se dieron cuenta de su gran poder, y entre las capacitaciones que les daban a los combatientes islámicos, futuros héroes
la guerra contra la Unión Soviética estaba el tema tremendo del wahabismo. El wahabismo es una fase que es muy importante. Qué bueno que hizo esta pregunta, maestro Sosa. Es muy importante porque el wahabismo es el grupo más radical del Islam, que es la religión oficial de Arabia Saudita. Por lo tanto, como Arabia Saudita contribuyó con recursos para este gran movimiento de adiestramiento en contra de la URSS, ¿qué pasó? Ellos impusieron a sus clérigos como los maestros de todos los musulmanes que llegaron a adiestrarse en las guerras contra la URSS. ¿Y qué pasó con esto? Entonces empezaron a radicalizar a todos los musulmanes que llegaron, 120,000 musulmanes llegaron a un momento determinado a combatir a la URSS y terminaron ganando. Pero al mismo tiempo ya esos combatientes ya estaban, ahora sí que pues infestados por el wahabismo, que es la versión más radical, más intolerante, más fundamentalismo del Islam. Y eso es lo que vivimos ahora. Tenemos a un movimiento musulmán partido en muchos pedacitos. Uno es, desde luego, el Talibán. El Talibán, así. El Talibán es plural. No hay que decir talibanes, es el Talibán. El Talibán es plural. Hay muchos talibanes. Maestro, perdón, maestro, por la interrupción, pero aquí quisiera que también nos ilustraras un poquito con reflexionando sobre otro momento muy cercano también a nuestro tiempo, pero que marca un parteaguas en la política exterior reciente de los Estados Unidos. Me refiero al 11 de septiembre, me refiero al ataque a las Torres Gemelas, y que también está ligado de alguna manera a esta política exterior, entre comillas, imperialista y de confrontación con el bloque soviético por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo se liga la victoria, entre comillas, del Talibán el día de hoy con el ataque a las Torres Gemelas, con la política exterior norteamericana y con el momento actual? Yo creo que aquí el asunto es muy sencillo. Lo que pasa en el fondo es el Talibán y Al-Qaeda, en cierto sentido, son criaturas de la conspiración que patrocinó Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. Eso es lo que pasó. Es decir, se le ocurrió la idea a Brzezinski, secretario de Seguridad Pública, Seguridad Nacional de Estados Unidos con Carter, la idea de poner junto estas fuerzas, meter a los pakistaníes como campo de entrenamiento del nuevo ejército en contra de la URSS. 2, meter a Arabia Saudita como financiero del proyecto. 3, meter a los Estados Unidos como inspiradores ideológicos de este movimiento y meter a la Unión Soviética como el enemigo número 1 de ellos. Y terminaron teniendo éxito porque obligaron a Brezhnev a invadir Afganistán. Lo obligaron a Brezhnev. Él no quería, pero tuvo que hacerlo porque se sintió que era la única salida ante la amenaza enorme que significaba el Islam político. El Islam político que en cierto sentido representaban los ayatolás. Entonces, lo crean y ahora el cuerpo que ellos crearon, que es el Talibán y Al-Qaeda, se les revirtió en contra de ellos. Y el 11 de septiembre les pasó la factura y viene la famosa toma de las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, y empezó el movimiento. Primero que hizo Estados Unidos fue invadir Afganistán, porque él decía que el Bin Laden, criatura también de ellos, asociado con el presidente Bush en el negocio del petróleo, que creían ellos que fácilmente este asunto iba a caer por su cuenta, y sucede que no. Sucede que los musulmanes ya organizados en sus cuerpos, cargados de un nuevo, de un islamismo fanático tremendo, porque no es eso el Islam verdadero. El Islam verdadero es rigurosamente pacífico. Yo los he visto a ellos
en Irán, en Arabia Saudita, un Islam generoso, vital, muy amistoso con los ancestros, con los viejos, muy amistoso con los niños, riguroso en cierto sentido en el tema relacionado con la vestimenta femenina, pero hasta allá. Pero los nuevos talibanes han llegado con una agenda de los wahhabis que es radical y que ahora se ha convertido en el gran tema de la prensa, diciendo, van a regresar los talibanes, o el talibán, van a regresar, por lo tanto van a llegar a destruir todo lo que se ha construido en Afganistán, cosa que es muy poco, en el tema de la protección a la mujer. Entonces, yo tengo la impresión de que está ocultando cosas más importantes, está ocultando algo más importante todavía, que es el tema de quién fundó al talibán. ¿Quién lo fundó? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién fue su nutriólogo? ¿Quién le dio el biberón a ese nuevo monstruo? Fueron los Estados Unidos. Luis, yo quisiera hacer aquí un punto de comparación. Efectivamente, tú señalas algo clave, que es que el talibán es una criatura creada por los propios Estados Unidos en función de su lucha contra la Unión de Repúblicas Soviéticas y que estuvieron muy contentos mientras les sirvió para ese propósito. Luego los dejaron, los abandonaron. Pero cuando gana propiamente el talibán, entonces entra un nuevo conflicto, porque no pasa mucho tiempo sin que entren en un conflicto abierto con los Estados Unidos. Conflicto que para esta fecha tendrá alrededor de 20 años, ¿no? Así es. Y en ese sentido, hoy vemos que su propia criatura se vuelve contra ellos. Pero aquí yo quisiera, regresando al tema de la OEA, señalar una cuestión que me parece que es interesante que analizáramos. Porque, por ejemplo, los pueblos latinoamericanos y del Caribe no necesitamos de que artificialmente se nos unifique. Ya estamos unificados. Somos prácticamente el único continente del mundo que habla el castellano o el portugués, que están muy integrados. Es muy fácil que nosotros entendamos el portugués aún sin saberlo hablar, ¿sí? Es decir, los pueblos de Latinoamérica y el Caribe ya tenemos una unidad territorial que teóricamente nos debería de permitir pasar a enormes proezas y a tener muy grandes objetivos, porque es la naturaleza de manera explícita quien ha construido y la historia un continente donde es muy fácil entendernos. Y sin embargo, tú nos explicabas cómo la OEA, que surge desde 1823, es un organismo que, lejos de servir para los pueblos de Latinoamérica, es una estructura que creo yo que ha servido sobre todo para el control, para el sojuzgamiento, para el manejo de conflictos, pero en la lógica de los intereses norteamericanos. Y aquí viene la pregunta, bueno, para la gente muy joven que no tenían una clara idea de la OEA, muchos de nosotros aprendimos o reflexionamos por primera vez en la OEA cuando la confrontación con Cuba, ¿no? Muchos de nosotros desde muy jóvenes nos sabíamos de aquella frase de los cubanos, con la OEA o sin la OEA ganaremos la pelea, decían, ¿no? Pero a los que se nos olvidó eso, o a las nuevas generaciones, en el ejemplo boliviano reciente, donde la OEA legitima el golpe de Estado que sufre Evo Morales, pues de inmediato tuvieron ya claridad de cómo funciona este organismo. Y en ese sentido, la pregunta, Luis, que yo quisiera que tú nos ayudaras a resolver, es ¿qué papel pudieran jugar los pueblos de Latinoamérica y qué posibilidades reales tenemos para pensar en que pudiéramos articular una perspectiva de coordinación que superara esta estructura que de alguna manera, como ya lo digo, lejos de ser un elemento de cohesión en función de los intereses de los pueblos, ha sido un elemento que podríamos pensar que ata a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe a la lógica de los intereses norteamericanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? ¿Qué pudiéramos hacer en este rumbo? Bueno, yo creo que vamos a tener que recurrir un poco a la historia
en el sentido de que ha habido muchos esfuerzos desde Bolívar. Bolívar en 1826 convocó a la reunión anfictiónica de las Américas con objeto de crear, en el momento que estaban en proceso de formación los estados nacionales, crear un solo estado nacional. Hubiera sido tremendo un estado nacional desde el Río Bravo hasta el Polo Sur. Hubiera sido sensacional. Pero ahí apareció una constante latinoamericana que espero esté ya muy disminuida, que es la rivalidad interregional. Al pobre de Bolívar lo dejaron chiflando en la loma, participaron muy pocos países en la reunión de Panamá, se hicieron otros esfuerzos adicionales. México convocó a una reunión que se llama el Grupo de la Familia Latinoamericana, asistieron muy pocos a la reunión de Tacubaya. La verdad es que todos los esfuerzos que se han hecho para integrar a América Latina han sido fallidos. Yo tengo la impresión de que aquí entramos a un tema que es muy importante. Lo que pasa es que para Estados Unidos es muy fácil romper el consenso de la América Latina, basta con que se compren a uno de los estados nacionales que son tan facilitos muy a menudo para estas ofrendas económicas por parte de Estados Unidos, fácilmente se los compran. Así es que yo tengo la impresión de que hemos hecho ya muchos esfuerzos para crear un organismo autónomo. Ahora existe otro, el CELAC, que es interesante porque es un organismo ya afianzado, ya tiene 2 años de edad. México preside la CELAC, la presidencia pro tempore la tiene México, y está creciendo de forma acelerada y espero que le vaya mejor que en otras ocasiones. Pero en general yo creo que el principal, como diría Agustín Lara, mis rivales es mi propio corazón. Los rivales de América Latina somos los propios latinoamericanos, desafortunadamente. Y tenemos que ser muy realistas, tenemos que planear con lo que tenemos. Y la experiencia histórica ha sido pues, que los latinoamericanos no soportamos la unidad, siempre andamos buscando la separación. Y la verdad es que yo creo que tenemos que tomar en cuenta eso. Eso no quiere decir que no hay que hacer esfuerzos, no hay que hacer esfuerzos para lograr una integración latinoamericana, hay que hacerla, pero hay que tomar en cuenta las dificultades históricas que se han dado y ahora, con el paso del tiempo, yo tengo la impresión de que se puede ser más difícil todavía, pero no imposible, no imposible. Maestro, perdón, yo quisiera, estamos escuchando tu primer impresión de esta convocatoria. Es difícil por los antecedentes históricos, es difícil por el poder de los Estados Unidos, es difícil por la pérdida de la hegemonía norteamericana en otros sitios del mundo, la pérdida de la hegemonía norteamericana y la cercanía latinoamericana, que esta convocatoria no tenga éxito. Pero ahora yo quisiera que nos ayudaras a juzgar también el otro lado de la moneda, la política exterior mexicana de López Obrador. Yo quisiera que nos ayudaras a entender un poquito el contraste, o más bien la primera parte del gobierno de López Obrador, la parte que le toca lidiar con Trump. Y pudieras hacer una primera evaluación con nosotros, compartir tu primera evaluación de este primer momento. ¿Cómo calificarías la política exterior mexicana ante Trump? Tú sabes, un presidente difícil, un loco en la presidencia de los Estados Unidos, de alguna manera fundamentalista también, porque viene de la supremacía blanca, el movimiento que nace, él representa lo que nace con el Tea Party y este movimiento semifascista en los Estados Unidos. ¿Cómo evaluarías la política exterior mexicana ante el gobierno de Trump en un primer momento para luego entrar a una segunda etapa? Biden, el tardado reconocimiento de México y la convocatoria al espacio latinoamericano. Se me hace muy interesante la formulación, es una buena pareja de ideas que se me hace que se complementan muy bien. Bueno, primero que nada, yo tengo la impresión de que fue muy exitoso el hecho de no entrar en confrontación con el presidente Trump. Era muy importante y creo que se evitó
la confrontación a pesar de una enorme paciencia y a pesar de que estaba involucrado temas muy delicados como el tema del comercio y el tema relacionado con la migración, que son dos temas muy sensibles para México, fundamentalmente por la tradición enorme que tiene México y el prestigio que tiene México en el tema del asilo y de la apertura de México a los latinoamericanos. No hay país latinoamericano que no haya mandado asilados a México. Por razones profesionales me ha tocado a mí mismo ofrecer asilo en Centroamérica, en América del Sur, durante mucho tiempo, cosa que me llena de orgullo. Pero yo tengo la impresión de que se lidió muy bien el tema de la personalidad del presidente de Estados Unidos. Se trató con un enorme talento, con mucha introspección por parte de México, y yo creo que en ese sentido la visita a Washington del presidente de la República fue definitivamente pues muy exitosa porque pudo haber sido, todo el mundo esperaba una gran calamidad y la verdad es que yo no lo esperaba, pero salió muy bien. Yo creo que salimos fortalecidos. El tema de Biden se cocina por otro lado, fundamentalmente viene de un partido distinto, es un partido que generalmente es pro-migratorio, por lo tanto, sabíamos perfectamente bien que lo que andaba buscando Estados Unidos era fundamentalmente encontrar en México una especie de soporte a su política primero de contención por parte de Trump y de apertura por parte del presidente Biden. Yo creo que en eso se ha jugado dentro del espacio muy pequeñito de acción que le quedaba para México, se ha jugado con talento. Así es que yo creo que el tema relacionado con Trump se pasó muy bien, porque pudimos haber terminado como muchos otros países, en estados casi de preguerra con Estados Unidos. En México no se puede dar ese lujo, definitivamente, sobre todo en la hora que estaba renegociando el acuerdo ya con otro formato de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Que por cierto se introdujeron cosas muy interesantes, el tema de la orientación de la globalización. La globalización no solamente es surtirnos de cualquier ingrediente para terminar un producto. Hay que buscarlo fundamentalmente en nuestros alrededores, en América Latina, en el caso de México. Así es que fue una forma muy interesante y muy inteligente de integrar a América Latina en nuestros afanes comerciales frente a Estados Unidos y Canadá. Es que yo tengo la impresión de que desde el punto de vista de calificación, yo la vería como óptima en esta primera etapa. Lo de Biden todavía está por verse todavía, no sabemos, está titubeante en virtud de que se excedió en los compromisos con los migrantes, y los migrantes entendieron esto como una invitación para ir a Estados Unidos. Ese fue un malentendido completo. Los norteamericanos creían que diciendo vamos a cambiar la política de Trump, era el mensaje cifrado para decir venga para acá y aquí nos encargamos de ustedes. Y la verdad es que Estados Unidos no estaba en la posibilidad de aceptar a tantos migrantes, sobre todo porque los migrantes no solamente son expulsados por pobreza y por violencia de América Latina, muy a menudo ellos también son atraídos por la publicidad, por la vieja cultura, la vieja leyenda de que en Estados Unidos es el paraíso, el famosísimo y totalmente mentirosísimo sueño americano. Maestro, yo quisiera preguntar una cosa que se señaló de paso por Flavio, pero creo que es el momento propicio para que tú nos puedas aclarar este concepto. En la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos, en la lógica de la confrontación comercial con China y de alguna manera también la confrontación en diversos terrenos, no solo comerciales, con Rusia, la incidencia que hoy empieza a tener Rusia, o por lo menos de un trato mejor con Europa, particularmente me refiero al gasoducto que fue negociado principalmente entre Rusia y Alemania. Todos estos elementos que nos hablan de una pérdida, una debilidad de la hegemonía norteamericana,
Desde tu punto de vista, maestro, ¿nos ayuda al reencuentro y a la reorganización de Latinoamérica o lo dificulta más? ¿No? Es una muy ¿Cómo buena pregunta. encontraríamos este espectro? Muy buena pregunta, de verdad. Yo tengo la impresión de que los afanes por mejorar la relación entre los países latinoamericanos, y sobre todo reconciliar históricamente al Caribe, especialmente el Caribe británico, el Caribe español, el Caribe francés, en el Caribe con México, es fundamental. Y con América Latina es fundamental. Yo tengo la impresión de que este nuevo enfoque, inclusive yo sé que la propia Cancillería, las direcciones que atienden ahora el Caribe, es una dirección general nueva, totalmente nueva, de las mismas dimensiones de la dirección general que lleva los temas del resto de América Latina. A mí se me hace sensacional, de verdad, es una muy buena noticia. Yo fui embajador en Jamaica y viví de 3 años y medio en el Caribe anglófono, y la verdad es que tienen mucho que ofrecernos y nos hemos desdeñado permanentemente los latinoamericanos. Todos los latinoamericanos y los caribeños pues se han refugiado en una especie de autismo y se han caído en manos de países occidentales, solamente la vinculación con Estados Unidos y con Europa occidental. Así es que yo creo que esto puede ser el principio de nuevo trato y de un nuevo concepto latinoamericano de lo que es la relación con Estados Unidos. Es definitivamente la derrota de Estados Unidos, porque fue una derrota, la salida vergonzosa de la semana pasada de Kabul y aceptar los términos del Talibán en el sentido de que se van, pero ya, es decir, es casi el casero poniendo al inquilino directamente de manitas en la calle. De verdad, francamente, fue vergonzoso para una gran potencia llegar a este punto, y la verdad es que todo eso hace que se pierda autoridad y confianza en ese país. Por lo tanto, con mayor razón, creo que es el momento para coordinarnos mejor los latinoamericanos y encontrar puntos de encuentro, comunalidades que son abundantísimas, de verdad, francamente sobran las comunalidades. Maestro, yo no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar sobre un tema que casi no se habla en México, pero que me parece el punto clave en el cual se está apoyando López Obrador para el momento siguiente de México. Me refiero desde mi punto de vista me parece que es el punto clave, me refiero al proyecto transísmico. Tú como miembro del Servicio Exterior, como una gente con mucha experiencia, con mucha visión, porque has estado en distintas partes del mundo representando a México, y que puedes entender perfectamente la importancia del comercio global en estos tiempos. El proyecto transísmico fue un sueño dorado para muchos otros presidentes. Hoy López Obrador parece que lo está concretando, o más bien lo está concretando. Ya está la carretera trabajándose, ya está la ampliación del muelle en Salina Cruz, se está trabajando intensamente, hay recursos ya destinados para ellos. ¿Cuál sería el impacto geoestratégico, el impacto económico que tendría el proyecto transísmico para nuestro país, y cómo nos los colocaría si este proyecto resulta exitoso en el concierto mundial? Lo ve usted muy bien, de verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que es histórico. Además, esto viene de hace tiempo y ha ido con el tiempo, ha sido abandonado por las administraciones pasadas, fundamentalmente por un poco el temor a la competencia con Panamá y todo. Yo creo que es un buen momento para un proyecto de esa naturaleza que saldría beneficiando simultáneamente al comercio mundial más a la región del Istmo de Tehuantepec, que requiere muchísima atención económica, muchísimo apoyo para sacar provecho de ese enorme talento acumulado que existe en el Istmo, que está desaprovechado hasta ahora. Así es que yo creo de los proyectos es el proyecto que para mí, en lo personal, el que más me llena. Creo yo que es un proyecto que tenemos que echar adelante, y eso cambiaría la geopolítica del continente americano.
el tener algo que pueda apoyar el agotamiento, porque ya el Canal de Panamá es insuficiente para la carga que tiene que manejar. Yo creo que llegaría en un momento muy oportuno y facilitaría aún más el comercio entre el Pacífico y el Atlántico, que es un viejo sueño mexicano, que inclusive nos olvida que tenemos un proyecto pendiente con los hermanos filipinos. Tenemos el proyecto de la famosa ruta de la Nao de China o el proyecto que puede ser hasta trilateral, porque la aventura mexicana, novohispana, de llevar comercio directamente a Asia fue de una audacia y de una visión increíble, de verdad. Y muchísimos mexicanos, muchísimos tlaxcaltecas, inclusive, yo vivo en Tlaxcala, sacaron provecho de esta gran aventura para colonizar, inclusive, muchas regiones de Norteamérica, de México e inclusive del Pacífico. Muchos apellidos españoles en Filipinas hoy son de origen mexicano, y muchísimos productos de origen mexicano, algunos con nombre náhuatl, forman parte de la comida de ese país. La verdad es que yo creo que el proyecto carretero, el canal seco en el istmo de Tehuantepec podía ser una salida sensacional y un aporte inmenso, inconmensurable de México al comercio internacional en estos momentos. Esperamos que se abra pronto la economía del mundo. Luis, tú tocas un tema que a mí siempre me ha apasionado, que es el tema de la participación de los tlaxcaltecas en la conquista incluso de Filipinas. Incluso, de ser precisos, tendríamos que hablar no de la Nao de China, sino de la Nao de Filipinas. No, definitivamente. Y luego el tema de cómo muchos tlaxcaltecas, principalmente, fueron propiamente un pueblo conquistador, apoyando a los españoles en Filipinas. Y efectivamente, como ahí vamos a encontrar muchísimos espacios de incidencia de la cultura mesoamericana a través de los tlaxcaltecas que llegan a Filipinas. Ese sería un tema para otro programa, y profundizar en el tema que me parece tan interesante entrar en esa vertiente. Pero yo ahorita quisiera aprovechar para que tú de alguna manera nos ayudaras a visualizar. Tú dijiste algo muy importante. Mientras el Talibán aprovechan enormemente esta conjugación que permite el interés norteamericano, en América ha prevalecido en muchas ocasiones la competencia por los liderazgos, las confrontaciones entre los pueblos de América, la desunión que termina muchas veces en confrontación abierta entre los países de Centro y Sudamérica, y de alguna manera todo esto ha venido a ser un caldo de cultivo muy favorable para el interés norteamericano, porque ha encontrado a una Latinoamérica que de suyo podríamos pensar que tiene muchos elementos que se conjunten en torno a un gran proyecto. Esto no se ha dado. ¿Y qué es lo que no nos unifica? No nos ha unificado la economía, porque en muchas ocasiones competimos en la economía. No nos ha unificado la religión, porque no ha sido un elemento suficiente de cohesión para poder avanzar con una visión más o menos homogénea. No nos ha unificado la política, porque en muchas ocasiones Latinoamérica se ha encontrado desangrada por visiones distintas que impiden que la cooperación entre los pueblos. En ese sentido, ¿cuál pudiera ser un elemento o una prefiguración que nos permitiera entrar al futuro con mejor suerte, con mejores resultados de los que hasta ahora hemos tenido? ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué cosas podrían ser ejes de articulación de la América Latina y el Caribe del futuro? Es una súper pregunta, de verdad. Yo tengo la impresión de que
requeriría muchísimos programas para ventilarla. No obstante, yo tengo algunas ideas que podemos compartirles desde ahora. Fundamentalmente, el tema, hay que ver las causas de esta separación permanente entre América Latina, entre los latinoamericanos, inclusive entre regiones. Entre regiones, los uruguayos son distintos definitivamente a los chilenos, y los chilenos son distintos a los peruanos, y los peruanos son distintos a los bolivianos son distintos a los argentinos, y así sucesivamente. Lo que pasa es que hemos caído en la trampa del individualismo, mucho individualismo. Hemos perdido la gran herencia indígena de nuestros ancestros en el tema relacionado con el sentido de la prevalencia de la comunidad frente al individuo. Y ahora hemos caído en un individualismo que nos ha llevado a ver adversarios en todos lados. Yo tengo la impresión de que lo que nos hace falta volver al sentido original del destino común. Los pueblos tienen un destino común. Más aún, el propio proyecto de los norteamericanos, que basado en el destino común, fue lo que les llevó al destino manifiesto. Es decir, México ni América Latina contestó con su propio destino manifiesto. ¿Cuál es el destino que tiene Latinoamérica? No tenemos una idea original de esto, y los norteamericanos sí la tienen. Los sajones tienen mejor idea de esto porque son menos individualistas que nosotros. A pesar de que ellos medran del individualismo, ellos tienen un sentido de destino de la comunidad completa más arraigado que nosotros. Nosotros hablamos mucho del pueblo mexicano. El pueblo mexicano se junta y se hace olas en el Estadio Azteca cuando hay campeonato de fútbol, cuando la Copa del Mundo, pero en lo demás nos sentimos permanentemente separados unos de otros, y nuestras propias familias, un hermano celando a los demás hermanos, una familia celando a la otra. La verdad es que yo tengo la impresión de que necesitamos urgentemente un buen baño de destino común. Necesitamos, para ser un gran país, necesitamos ser un país que tenga una cierta cohesión por lo que respecta a su destino. Y en México nunca, oye, yo le he preguntado a muchos políticos, ¿cómo ve usted a México dentro de 20 años? Nadie sabe. Todo el mundo dice, pues, la verdad es que yo quiero terminar nomás mi periodo de presidente municipal y yo ya no me interesa lo demás. Hay un enorme desdén por el largo plazo. Queremos todo a corto plazo, y ahora que las tendencias mundiales son del inmediatismo, pues nos sentimos muy en nuestras casas porque nadie quiere pensar en el futuro. Nadie quiere pensar en el futuro más que las grandes corporaciones, los grandes países nacionales tienen una idea muy clara de dónde quieren ir. Y el caso de Estados Unidos es clarísimo. El destino común manifiesto era primero tomar el territorio de los indígenas, después tomar los territorios remanentes de México abandonados por la corona española y también por los gobiernos mexicanos, que andábamos muy preocupados en nuestras guerras internas, y paulatinamente perdimos ese territorio. Eventualmente vino la Guerra Civil Norteamericana, y después paulatinamente empezó a retomar fuerza su proyecto nacional que significa ser una potencia mundial. Y lo lograron después del 45, pero antes, después de la Primera Guerra Mundial, ya empezaron a afianzarse como potencia, perspectivas de ser una potencia mundial. En el fin de siglo, estaba de moda que las grandes potencias tuvieran colonias, y se habían acabado las colonias, los ingleses y los italianos y todos, ellos optaron por quitar las colonias a los españoles. Quitaron Filipinas, le arrebatan Guam, le arrebatan Puerto Rico, le arrebatan Cuba a España y se apoderan de ellos. Entonces Estados Unidos tiene su ruta perfectamente bien marcada con los tiempos. Ellos sabían que iban a ser una gran potencia algún día. Nosotros no, todavía no tenemos una idea muy clara de cómo vamos a desarrollar el país. Por eso es que yo tengo la impresión de que tener una idea como la transísmica unifica a los mexicanos. Todos debíamos estar totalmente apoyadores de este proyecto que se me hace a mí sensacional. Entonces hay que encontrar proyectos que convoquen al tropel, que convoquen a la cohesión nacional. Eso es muy importante, y este proyecto puede
de verdad, tiene toda la naturaleza para hacer un proyecto para que unifique a los mexicanos en el sentido de que tenemos un destino común. El destino común es fundamental, especialmente conforme pasa el tiempo, cada día va a ser más difícil que logremos ese destino común porque los mexicanos se están diferenciando muchos unos de otros. Unos se casan con extranjera, otros se casan con indígenas, otros se casan con la gente de su misma clase, pero poco a poco vamos creando una nueva mexicanos distintos unos de otros y estamos llegando ya al momento en que los mexicanos estamos totalmente dispersos porque falta un proyecto nacional. Y el proyecto nacional empieza con los pequeños proyectos. Y este proyecto del tren, de la ruta interísmica, se me hace sensacional. De verdad yo la apoyo porque tiene dos efectos, la económica y la psicológica y política para nosotros mismos. Podemos hacer cosas que beneficien al país. Maestro, maestro, cuando hablabas de la realidad latinoamericana, las dificultades para articularnos, las dificultades para retomar la perspectiva comunal o de comunidad y que aprendamos de nuestros antecesores o que aprendamos de nuestra vida, por ejemplo, en comunal en Oaxaca. Nosotros tenemos una raíz comunalista muy importante, magnífica. Cuando hablabas de esas dificultades y describías cómo son las relaciones entre los pueblos, recordaba la película de Amores Perros. Es cierto. Se parece mucho, tu descripción se parece mucho a las relaciones que describe la película de Amores Perros. Pero luego planteas la importancia del destino común. La importancia del destino común. Y ahorita están en choque en el país dos visiones de país. Se habla de la polarización de México. Una visión de la izquierda, con una perspectiva que se ha identificado con una visión de comunidad que se ha dado por llamar cuarta transformación. Y una visión más en la lógica de algunos estudios que se han hecho del país donde se dice que una buena parte de la población ya se vería bien como un estado más de los Estados Unidos, como una estrella más de esa bandera. ¿Cómo consideras tú que se está viviendo estas dos visiones? ¿O nos integramos con América Latina o nos acercamos más a los Estados Unidos? ¿O estamos tratando de integrar a México en una nueva perspectiva para América Latina? ¿O nos vamos a quejar a la OEA de que en México no hay democracia? ¿Cómo estás viendo este choque, maestro? Tú como experto en política exterior. Muchas gracias por la expresión, amigo Sosa. Pero aquí yo creo que no son excluyentes. Yo creo que un país moderno es un país que tiene que es capaz de conciliar varias visiones. Yo creo que en el plan comercial definitivamente tenemos que estar cerca de un país comercial por excelencia y que tiene un mercado todavía ahora formidable. Entonces, en lo comercial tenemos que estar cerca de ahí, pero eso no quiere decir que en todos los demás campos vamos a estar en esa forma. Tenemos que, en muchos campos, el campo de la cultura, tenemos que estar más integrados con América Latina que con América del Norte, desde luego. Pero tenemos que tener más integración con nuestras propias poblaciones, nuestras poblaciones indígenas. La verdad es que necesitamos tomarlos más en cuenta, no los escuchamos. No puede ser. Yo he trabajado mucho con poblaciones indígenas, me siento muy honrado por eso. Mi madre misma es de Nochistlán, Oaxaca, y conocí la vida comunitaria desde chiquito, la vida comunitaria, y se me hace sensacional. La hemos perdido por un individualismo que ha propiciado inclusive una especie de egoísmo enfermizo, un egoísmo enfermizo en nuestra comunidad. Y yo creo que el gran choque de fin de siglo va a ser la visión comunal contra la visión individualista. Ese va a ser el gran choque. Es el gran choque. Y nuestros pueblos indígenas, igual que Asia, le dan prioridad a la vida común que la vida individual. Tan es así que yo 6 meses estuve como maestro en la Universidad de Shanghái, la Universidad de Fudan en Shanghái, en China,
hace 3 años, y me sorprendió cuando yo le decía a un amigo mío chino, del Banco Central, por cierto, digo, óigame, ¿qué está pasando con la moneda china? Hay una especie de pequeña devaluación. Dice, sí, dice, es una pequeña devaluación. Dice, a mí me apena mucho por mí, dice, porque yo tengo mis hijos estudiando en Alemania, pero ¿sabe qué? Pero le va a beneficiar a mi país, y es lo que me interesa, que le vaya bien al país. A ellos les interesa más su país que su individualidad. Los mexicanos de San Juan Chamula prefieren el destino de San Juan Chamula que su propia individualidad. A mí se me hace que es sensacional, y esa es una fuerza poderosísima que está en el corazón de los mexicanos, pero que se nos ha olvidado con el tiempo. Hemos caído en el facilismo, del egoísmo, del triunfo fácil que ha permitido fundamentalmente una sociedad tan inequitativa como la nuestra. Es una sociedad inequitativa que viene tal vez desde la colonia, fundamentalmente. Una cosa interesante sobre eso, que bueno, en Tlaxcala, por ejemplo, no existen ciertos vicios que encuentro en otros estados. Fundamentalmente, no encuentro el tema del lucro, del endeudamiento. Curiosamente, ahora están cerrando cuentas en el gobierno del estado de Tlaxcala. Yo no conozco al gobernador ni nada de ellos, pero y están entregando cuentas sensacionales. No tienen una deuda estatal inmensa y manejable. Tienen una deuda menor que la que recibieron. Así es que yo tengo la impresión de que este país, ¿por qué es diferente Tlaxcala? Porque no fue sometida a la encomienda. Fue lo que negociaron los tlaxcaltecas con Carlos V, directamente con el emperador Carlos V. Fueron para allá y no quisieron hablar con nadie, ni con la emperatriz, ni con nadie. Querían hablar con Carlos V. Y ellos no hablaban con nadie que no fuera con Carlos V. Y se terminaron tan cercanos que les llamaba Carlos V mis primos. De verdad que es interesante. Yo tengo ahí un trabajo sobre la primera diplomacia mexicana, y hago énfasis en que la primera diplomacia mexicana la hicieron los tlaxcaltecas, negociando primero con Cortés el tema del enemigo común, que eran los nahuas, y segundo, después con el rey, le pasaron la cuenta, le ayudamos a la conquista de México, por lo tanto necesitamos que respeten nuestra soberanía, respeten nuestro territorio, respeten los gobiernos indígenas, y lograron absolutamente todo los tlaxcaltecas gracias a su gran capacidad negociadora. Así es que yo creo que el gran debate es ese, y por eso es que me llama la atención que por primera vez se hable de este tema, de la diferencia entre la visión individualista y la visión colectivista. Yo tomo partido total por una visión de comunidad, que es exactamente la visión no solamente solidaria, sino pragmática en esta época de la dispersión política, económica y social. Luis, pues la verdad es que nuevamente te digo que ese tema de los tlaxcaltecas es muy interesante. Yo lo he estudiado un poco y tienes mucha razón, que hay muchos núcleos oscuros para la mayoría que sería muy interesante analizar. Fíjate, a mí me llamaba mucho la atención cómo los tlaxcaltecas efectivamente no negocian en una primera etapa, sino con el rey de España. Pero cómo gradualmente también van quedando como aliados de menor jerarquía. Y ya dijéramos, creo que en alguna etapa leía yo que la primera y segunda gran reunión se hace con el rey de España en España, pero ya después sus negociaciones se les obliga a tener como referente al virrey, y gradualmente van decayendo en su poder de negociación. Esto podría pensar uno, bueno, es que la época de la conquista y años posteriores, pero hay enseñanzas para todo mundo si se saben hacer las lecturas correctas, ¿no? Definitivamente. Es muy interesante esa etapa, y yo creo que eso va a ser una próxima entrevista en algún momento, que platiquemos sobre el asunto de los tlaxcaltecas, su papel y su desarrollo, su influencia, cómo conservan títulos nobiliarios, cómo adquieren toda una serie de respeto para su organización interna, en fin, y también cómo van perdiéndolo. Es muy importante. Rueda. El papel que juegan en la colonización del norte de América es muy importante también. ¿Sí? Rueda. Dime. Y yo aquí quiero aprovechar
para hacer un comercial e invitar a leer una magnífica novela de Elena Garro que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas. Que ya bueno, casi no se recuerda. Es que mira, bellísima. Hoy que hay compañeros como un invitado que recientemente tuvimos, que incluso rescata el papel de la Malinche, ¿no? Entonces claro, hay una revisualización de la historia y eso yo creo que nos enriquece a todos, ¿sí? Pero bueno, yo en este momento, como no es el tema de la Malinche ni el de los tlaxcaltecas, ya propiamente estamos concluyendo este programa y la verdad es que hay muchas cosas que se han dicho, muchas más que nos obligan a profundizar en los temas que hemos estado tratando. Y yo quisiera, primero, Luis Ortiz Monasterio, pues agradecerte enormemente tu participación en esta ocasión, dejar abierta la posibilidad de que nos volvamos a reunir en un próximo programa. En algún momento te invitaríamos, sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero yo quisiera que cerraras la intervención en esta ocasión, valorando las posibilidades que tuviéramos nosotros de concretar ese proyecto que tú dices. Necesitamos una visión como nación, necesitamos una visión como continente latinoamericano y caribeño, y necesitamos tener una idea fuerza o una serie de ideas fuerzas que nos hablen, que nos abran la posibilidad de un reencuentro con el futuro en una perspectiva mucho mejor de lo que hasta ahora hemos tenido. Yo creo que hay muchos caudales que hoy se están conjuntando para poder pensar que el sueño de Bolívar, con una visión actualizada, con una visión contemporánea, no es un sueño perdido, sino al contrario, puede ser el antecedente de un gran movimiento en todo el continente que nos permita mejores condiciones para encontrar ese futuro, decía yo, con mejores posibilidades. ¿Tú cómo ves este tema, Luis? Y te agradezco mucho nuevamente tu participación. Me da muchísimo gusto. No, yo creo que el primer paso que se está dando ya es reconciliar a Latinoamérica. ¿Cómo reconciliar a Latinoamérica? Acercarse más con los hermanos latinoamericanos que no son necesariamente hispanoparlantes. Estoy hablando fundamentalmente del Caribe británico, del Caribe inglés, Jamaica, Trinidad y Tobago, Santa Lucía que tiene su premio Nobel de Literatura, Walcott, es formidable escritor. Tenemos muchísimos, los desconocidos para nosotros. Ellos nos desconocen soberanamente a los mexicanos, a los latinoamericanos nos desconocen y tienen inclusive la idea falsísima de que la esclavitud no fue llevada por los ingleses, sino por los españoles. Y como nosotros somos descendientes de los españoles, pues somos una especie de ciudadanos de segunda para ellos. La verdad es que necesitamos, y por eso es que la idea esta del Día de Bolívar sobre incluir al Caribe más en las deliberaciones latinoamericanas, se me hace sensacional, y eso he estado soñando desde hace un cuarto de siglo, que se reconozca al Caribe como parte fundamental de nuestra gran Latinoamérica, que debe incluir no solamente a los que hablamos español, sino también a los que hablan otras lenguas, los que hablan inclusive el holandés, el papiamento, que es una lengua durísima y complejísima, el papiamento de los holandeses. Estamos abiertamente a hacer un gran esfuerzo, primero que nada por reconciliar a los latinoamericanos. Yo creo que esta iniciativa en que incluya al Caribe con más énfasis, creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y empezar a aprender de ellos. Vamos a aprender cosas sensacionales el Caribe sajón. Tenemos muchas cosas. Tenemos aquí a los beliceños. Los beliceños han sido capaces de, inclusive, gracias al liderazgo de Price, el primer ministro que vivió en México algunos años antes de su propia independencia, en México recibió muchísimo apoyo personal, muchísima información por parte de México, de Price, logró paulatinamente que Belice, que era un país totalmente extraño para los centroamericanos, se convirtiera en un país centroamericano más a partir de
cambiar la tasa demográfica de Belice con mejores latinoamericanos como parte de su comunidad. Entonces, hoy por hoy, como que Belice se hizo más grande y se transformó de un país extraño, remoto, caribeño de las islas, en un país un centroamericano más. Se me hace sensacional, tenemos que reconciliar. Los latinoamericanos y centroamericanos están resentidos con México por el tema del Tratado de Libre Comercio. Ahí empezó el desencuentro. Cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los latinoamericanos creyeron que estábamos optando por el norte en lugar de por el sur. No fuimos capaces de explicar cuál era la intencionalidad de este asunto, que nosotros teníamos el parte comercial perfectamente clara, que podíamos fundamentalmente meternos a mecanismos modernos de mercados amplísimos para el desarrollo de México, mientras tanto que hay otras opciones en política económica, en política de impuestos. No tenemos un sistema homologado de impuestos en América Latina, tenemos un campo riquísimo de acción ahí, tenemos un campo de acción en el cambio climático, un cambio de acción en el tema relacionado con las pandemias. Tenemos muchas tareas pendientes que no nos hemos enfrentado, fundamentalmente porque no creemos en nosotros mismos. Yo creo que tenemos que crear los latinoamericanos en nosotros mismos, y todas las iniciativas encaminadas a empoderar a América Latina deben ser bienvenidas por todos los mexicanos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Ortiz Monasterio. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguen en los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Hablar con el maestro Ortiz Monasterio es verdaderamente apasionante, porque entender la complejidad de las relaciones de México con el mundo es una de las claves para entender el futuro más cercano y el presente que nos oprime. La globalidad que es opresora, pero que al mismo tiempo es la posibilidad, el intercambio justo, la cercanía con afinidades a Latinoamérica, es la posibilidad de un desarrollo de la comunidad. ¿Por qué no pensar también en que el Estado mexicano está oprimiendo a pueblos y comunidades indígenas, está tratando de hegemonizar el Estado mexicano, y también los pueblos y comunidades indígenas necesitan tener otra participación, otro nivel de participación en este Estado mexicano? Esta conversación, pues, es verdaderamente apasionante, maestro. Es un placer charlar con usted, le agradecemos muchísimo. Ojalá nos permita en otra ocasión volver a platicar. Cuenten conmigo para mis amigos, dos de ellos aquí frente a mí. Me siento muy comprometido con las causas de México antes de que cumpla los 30 años, porque ya el próximo año cumplo 80 años. Así es que sí me gustaría muchísimo, desde los últimos alientos, dedicarlos a las buenas causas. Un fuerte abrazo, maestro. Le pedimos que no se retire, nos dé un minuto nada más para anunciar que se quedan con el maestro Armando Batra, Desarmando la Política. Muchas gracias a todos quienes nos siguieron. Gracias. Hasta luego, amigo. Hasta el próximo sábado. Hasta luego, maestro. Hola, amigos, amigas, hola, compañeros y compañeras. Una vez más estoy aquí con ustedes para platicar de algún tema que para todos, pienso yo, es importante. Es importante en estos momentos y es importante en general. Y es el tema de los campesinos, el tema del campo, el tema de los hombres y las mujeres del campo. El tema de aquellos que cultivan la tierra por su cuenta, porque tienen una parcela, o que cultivan la tierra por cuenta de otros y son jornaleros. La historia, las preocupaciones, la situación de los que nos dan de comer, los campesinos. Lo primero que yo quisiera decir y en términos políticos, es que los campesinos fueron actores protagónicos en la elección del 18. Si ustedes no lo saben, si no pudieron ver los datos revelan muy claramente que el voto campesino, el voto rural, el voto de los pueblos pequeños y de las comunidades rurales fue mayormente por López Obrador, pero no solo mayormente por López Obrador. Si el voto en general ciudadano fue 53% por el cambio, por Morena y por nuestro actual presidente, el voto campesino fue todavía mayor en favor de López Obrador. Fue una mayor
un mayor porcentaje de campesinos y campesinas los que votaron por López Obrador que de ciudadanos y ciudadanas. El voto campesino, aunque no es tan numeroso como el voto urbano, hoy en las ciudades vive la mayor parte de los mexicanos y mexicanas, el voto campesino fue fundamental en el triunfo del 18. Y esto es un cambio. Es un cambio enorme para quienes le seguimos la pista a lo que pasa en el campo mexicano. Esto fue un cambio, un viraje extraordinario. Y fue así porque históricamente el voto verde, llamado voto verde, el voto del campo, el voto de los campesinos, el voto de las comunidades pequeñas y medianas, había sido un voto por el PRI. Los trabajadores de la agricultura, gente del campo, fueron uno de los sectores más dañados por la orientación neoliberal, por las políticas públicas de los últimos 35, casi 40 años. Los campesinos ya estaban en desventaja desde antes, históricamente, a pesar de que hicieron la Revolución Mexicana. A lo largo de los años de la posrevolución, los campesinos se fueron quedando marginados en términos de derechos, en términos de ingresos, en términos de servicios, que se concentraban en las ciudades. Los campesinos eran los más pobres en términos de un sector social. La pobreza se concentraba y se concentra en el campo. Y sin embargo, estos campesinos dañados por los viejos sistemas del PRI y por los viejos modelos de crecimiento económico urbano e industrial, y después por el modelo neoliberal que todavía los dañaba más, esos campesinos votaban por sus verdugos, votaban por sus tiranos, votaban por el PRI, y votaban en alguna medida por el PAN, pero sobre todo por el PRI. Y lo hacían porque así era la costumbre, porque siempre había sido así, porque padres, hijos, así lo habían hecho, porque lo hacían los abuelos, porque las rutinas caciquiles y clientelares son ancestrales en el campo. El voto verde, pues, era el voto para el PRI. Pero esto, y por fortuna, fue cambiando. En 2006, con la primera candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, 10 o 12 organizaciones campesinas, pequeñas o medianas, algunas grandes de carácter nacional, se pusieron de acuerdo y le hicieron una propuesta a Andrés Manuel como candidato, que él sería apoyado por las organizaciones campesinas y por los campesinos si se comprometía con un proyecto para el campo. En ese año, de todos modos, la gente no votó. La gente del campo no votó abrumadoramente por Andrés Manuel. Eran algunas organizaciones nada más las que se apuntaron en este proyecto, y además hubo un fraude electoral, como todos sabemos, en el 6. En el 12 ya eran más organizaciones. En el 12 ya eran 100 organizaciones, si no estoy equivocado, las que firmaron un documento que se llamó Plan de Ayala Siglo XXI, y llegaron con Andrés Manuel López Obrador, primero en Ayoxustla, Puebla, luego fue en esta ocasión fue en Jerez, Zacatecas, y Andrés Manuel firmó el documento y se comprometió con los campesinos. Y los campesinos se comprometieron a votar. Y efectivamente, en la elección del 18, en la elección más reciente, los campesinos fueron mayoritariamente voto por el cambio, voto por Andrés Manuel López Obrador, voto por Morena, voto por la Cuarta Transformación. Abrumadoramente, los campesinos fueron mayoritariamente obradoristas, en proporción mayor todavía del 53% del resto de la población. Esto históricamente. En la coyuntura actual, en la coyuntura que está marcada por la pandemia, inevitablemente, y por la crisis humanitaria que la pandemia genera, quisiera yo que reflexionáramos sobre los campesinos y su papel y su lugar. Al principio de la pandemia se decía, quizás ustedes lo leyeron o lo escucharon, que en México, como en el mundo, una de las mayores secuelas socioeconómicas de la COVID-19 sería la hambruna. Nos esperaba el hambre, la falta de alimentos, como un factor decisivo de la gran crisis humanitaria en la que está la humanidad. Ciertamente estamos en esa gran crisis humanitaria. Y pensamos muchos, en México y para el mundo, en muchos lugares también, que uno de las dimensiones más dolorosas iba a ser la hambruna, la falta de alimentos. No fue así. Los
Los datos que nos proporcionan las encuestas recientes del INEGI y el procesamiento de estas encuestas realizado por Coneval nos dicen que se cayó el empleo en México durante el año pasado, en el 2020, en el 2020, que se cayó terriblemente el ingreso de los que tienen empleo formal y de aquellos que trabajan por cuenta propia, que el ingreso económico, el ingreso monetario de las familias se derrumbó. Pero la pobreza alimentaria, la pobreza que se expresa en no tener posibilidad de acceder a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, no se incrementó mucho. Se incrementó, sí, ciertamente, pero se incrementó un 0.2, 0.3% apenas, muy poco. No debiera haber sido así, hubiéramos deseado que no hubiera sido así, hubiéramos deseado que la pobreza alimentaria hubiera disminuido, pero nos temíamos que iba a aumentar dramáticamente, y no aumentó dramáticamente, aumentó algunos puntos, algunas décimas. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué no hubo esta crisis alimentaria del tamaño del que se podía prever o del que se había previsto o que se anunció? Pues no la hubo porque el año pasado hubo alimentos suficientes. Tuvimos alimentos suficientes, más que suficientes. El año pasado los campesinos sembraron. Los campesinos de nuestro país sembraron. Y los campesinos sembraron en muchos casos más de lo que habían sembrado en los años anteriores. Y en muchos casos sembraron milpa. Algunos que, por ejemplo, producían café o producían caña o producían cacao, sembraron milpa, sembraron maíz, frijol, calabaza, chícharos, chiles, tomatillo. Sembraron para comer ellos y para vender. Hubo prioridad hacia los cultivos alimentarios y hubo esfuerzo por cultivar la tierra. La gente que no encontró empleo porque iba a trabajar a los centros turísticos a Cancún, regresó a su comunidad y se sumó a la familia a sembrar la tierra. La gente que vivía en las ciudades o que trabajaba en la construcción y que encontró que no había trabajo, la señora que vende tamales en la esquina de mi casa y se regresó al pueblo porque no había trabajo. ¿Y qué hizo en el pueblo? Sembrar la tierra, cultivar. Los campesinos no pararon. Los campesinos saben que la agricultura depende de los ciclos y que no pueden dejar de sembrar, y sembraron. Los campesinos fueron heroicos, fueron trabajadores necesarios, esenciales en la pandemia, y gracias a eso hubo alimentos suficientes el año pasado. Alimentos suficientes en un año en que se derrumbó la industria, se derrumbaron los servicios, y sin embargo la agricultura creció la agricultura. En el año de la pandemia, en el año que todo se vino abajo, la agricultura mexicana creció un 1%, porque los trabajadores del campo, porque los hombres y las mujeres del campo sacaron adelante la agricultura. Y estoy hablando de los campesinos por cuenta propia, de los agricultores por cuenta propia, pequeños y medianos, pero también de los jornaleros agrícolas. Los jornaleros agrícolas no pararon, los jornaleros agrícolas que trabajan para un patrón, pero que también cultivan y también nos alimentan a todos y producen las materias primas de exportación. Y si hubo hambre, porque hubo hambre, y se incrementó el hambre el año pasado, no dramáticamente, pero sí se incrementó. Esto fue porque los que gastan en comida, una gran parte de lo que ganan, vieron que se caía su ingreso y entonces no pudieron acceder a los alimentos suficientes necesarios. La gente se quedó sin comer porque no le alcanzaba el dinero para comprar los alimentos, no porque no hubiera alimentos. No faltaron alimentos, faltó el dinero para comprarlos. Es decir, la crisis fue de bolsillo, no fue de oferta alimentaria. Los campesinos hicieron su trabajo, pusieron los alimentos ahí, incluso trataron de acceder directamente al consumidor moviendo los alimentos mediante las ventas directas. Claro está que el que había perdido su empleo, que el que había perdido su chamba en la esquina vendiendo tacos, el que era carpintero no encontraba trabajo, el que era plomero no encontraba trabajo, el que era albañil no encontraba trabajo, quizás tuvieron problemas de hambruna, quizás no pudieron llevar la comida a sus casas, pero repito, los campesinos produjeron todo lo que había que producir y aún más. En la pandemia, pues, los campesinos nos dieron la sorpresa, y no solo en la producción, pues si la pobreza aumentó en casi todos los sectores, aumentó el año pasado, en ellos aumentó menos. La pobreza en el campo no se incrementó en la misma proporción. El año pasado aumentó la pobreza de las ciudades, mucho. Aumentó menos la pobreza en el campo. Y hasta en la enfermedad, hasta en el caso específico de la pandemia, el aspecto sanitario de la pandemia, en el campo pegó menos
Pegó menos porque los pueblos chicos en las comunidades a veces se encerraron para evitar los movimientos a otros lugares para reducir el contagio, porque además en las grandes ciudades es casi imposible impedir que el virus circule. En las comunidades pequeñas es más fácil. En ese sentido, en muchas comunidades, no en todas, en algunas golpeó fuertemente, pero en muchas no golpeó tan fuertemente, porque se protegieron. En las comunidades hubo entonces, no en todas, repito, pero sí en una alta proporción, menos contagios. Diría yo que en las ciudades, los que pudimos, nos quedamos en las casas. En el campo, los que pudieron se quedaron en las comunidades. Quedarse en su comunidad y no ir a otras y no era la capital, en la medida en que no fuera estrictamente indispensable, los protegió. Igual que a nosotros, los que pudimos quedarnos en casa, el no salir nos protegió. Las y los campesinos son resistentes. Las y los campesinos son, dicen ahora, resilientes, ¿no? Son capaces de volver a la situación anterior a pesar de los golpes, son capaces de mantenerse en pie a pesar de que los estén abrumando y los tengan contra las cuerdas. Los campesinos son duros, son correosos, son tercos, persisten donde otros abandonan. Pero eso no quita que los trabajadores del campo, los y las trabajadoras del campo, jornaleros agrícolas, que son millones, campesinos por cuenta propia, que son millones, tengan una situación de terrible desventaja en relación con la gente que vivimos en ciudades. La desventaja, la asimetría entre ciudades y campo, en términos de derechos sociales, en términos de ingreso, es enorme. Las brechas en el acceso a lo básico, a la salud, a la educación, a la seguridad social, a los servicios en la vivienda, son abismales entre la ciudad y el campo. Soportaron mejor que otros la pandemia, sin duda, y nos ayudaron produciendo alimentos, pero siguen siendo excluidos, siguen siendo marginados, pese a la prioridad que en la cuarta transformación tiene la soberanía alimentaria, tiene la autosuficiencia alimentaria, y al peso y a la energía con que se despliegan programas como Sembrando Vida, que es un programa nuevo, o como Producción para el Bienestar, que es la prolongación de un viejo programa, pero ahora con asesoría y acompañamiento técnico. Hay políticas en la cuarta transformación, políticas públicas, políticas de gobierno para el campo, pero no son suficientes, y los campesinos que estaban organizados como clientelares y que estaban organizados de manera vertical y de manera corporativa en el pasado no se han sabido organizar de nueva cuenta y de otra manera más eficaz. Y el gobierno tampoco está para organizarlos, porque las sociedades se organizan a sí mismas, no pueden ser organizadas por el gobierno. Entonces tenemos una tarea. Estos campesinos que siguieron produciendo alimentos, que nos alimentan a todos, que sobrevivieron a la pandemia, tienen que ser reivindicados y se reivindican a sí mismos. La lucha de los campesinos por la equidad, la lucha de los campesinos y las campesinas por la justicia, la lucha de las campesinas y los campesinos por la inclusión económica y social, por la seguridad en un campo asolado por la violencia, por no tener que emigrar, por falta de oportunidades, por falta de trabajo, por falta de esperanza en los jóvenes a los que se les marchitó el futuro. Esta lucha, la lucha de los campesinos, es fundamental. La gente de izquierda, la gente progresista, la gente que está por el cambio, la gente que quiere la cuarta transformación, debe incorporarse, debe visibilizar, debe reconocer la lucha de los campesinos. Si son campesinos, con más razón; si viven en el campo, con más razón. Pero aún los que vivimos en las ciudades, tenemos que visibilizar estos hermanos y hermanas que son los campesinos, que son los que nos dan de comer, que son los que nos dieron de comer en la pandemia y nos seguirán dando de comer, pase lo que pase, porque ellos están en una situación de terrible desventaja. La lucha de los campesinos y de las campesinas es una lucha estratégica, y la gente de izquierda, sea o no campesina, tiene que visibilizarla. Los campesinos nos dan de comer, nos dieron de comer durante la pandemia, pero a veces ellos mismos no comen, y esto es inadmisible. Trabajemos, pues, si queremos que la cuarta transformación sea de verdad hacia un México digno, hacia un México mejor. Trabajemos por los campesinos, trabajemos por reducir esas brechas enormes, trabajemos junto con los campesinos. He dicho en otras ocasiones que una cuarta transformación que no sea de las mujeres no será cuarta transformación, una cuarta transformación que no sea de los jóvenes no será cuarta transformación, y aunque los campesinos no sean tan numerosos que las mujeres o los jóvenes, una cuarta transformación sin los campesinos, una cuarta transformación sin una agricultura pujante, no será cuarta transformación.
Y esta es una tarea que es responsabilidad ante todo de los campesinos y las campesinas, pero que es una tarea, responsabilidad de todos. Los conmino, pues, a atender al campo, a visibilizar al campo y en la medida de lo posible, seamos o no gente de campo, trabajar por la reivindicación del trabajo rural, de la vida rural, de la dignidad de las mujeres y los hombres de la tierra. Gracias.